Hola, buen día jóvenes. Para el día de hoy vamos a hablar de lo que son los cuidados maternos durante el puerperio. Los cuidados durante el puerperio son todas aquellas acciones destinadas a garantizar la seguridad y el bienestar materno. Comienzan desde la atención del parto e incluyen el control del puerperio 6 semanas posteriores al parto. Hay algunas pacientes, ¿verdad?, que la cita hoy día se deja a los 3, a los 7 y a los 40 días. Entonces, entre más temprano hacemos ese control puerperal, es mucho mejor, porque así estaremos evitando, ¿verdad?, las complicaciones del puerperio o bien identificando algún problema, ¿verdad?, y poder darle el tratamiento de manera oportuna. Algunas de las acciones a realizar después del parto es controlar los signos vitales y el estado general de la paciente. Recordemos que 2 horas después del parto se tiene que controlar de manera rigurosa. En la primera hora cada 15 minutos y en la segunda hora cada 30 minutos. Observar el estado de conciencia y la presencia de dolor. Normalmente el estado de conciencia se va a ver comprometido, ¿verdad? Cuando hay pérdida de sangre, o sea, si la paciente presenta alguna hemorragia. Sí hay que estar muy atenta, ¿verdad?, al dolor que la paciente pueda presentar. A veces la paciente, el dolor que siente es un dolor leve, y para ello pues le indicamos el acetaminofén, le damos 1 gramo de acetaminofén vía oral cada 6 horas, pero sí hay que estar muy pendiente, ¿verdad?, porque la paciente nos pueden presentar algún tipo de problemas como retención a veces quedan retenidas algunas partes de membranas o de cotiledones, y que nosotros podemos empezar a observar, ¿verdad?, ese tipo de signos. Estas acciones son relevantes por el riesgo de la hemorragia, como ya se los mencionaba, ¿verdad? La inercia uterina, o sea, el útero no ha involucionado correctamente, pueden haber hematomas y control de la acción de los fármacos anestésicos utilizados durante el parto. La valoración de la retracción uterina y sangrado mediante la palpación abdominal. Para ello, ¿verdad?, verificamos la formación del globo de Pinard y observar las características y la cantidad de sangrado. Entonces, el globo de Pinard lo que hace, ¿verdad?, es hacer un tipo de hemostasia. Nosotros a la paciente, una vez que nace el bebé, le administramos la oxitocina. Esto va a ayudar a la contracción del útero, evitando el sangrado, y posteriormente, ¿verdad?, cuando ya se ha terminado todo el trabajo de parto con el alumbramiento de la placenta, ese útero tiene que estar involucionado, tiene que estar a nivel del ombligo de la paciente, y pues eso nos va a garantizar, o sea, se va a formar ese globo de Pinard, que eso nos va a hacer una especie de hemostasia, evitando así, ¿verdad?, ese sangrado uterino. Es muy importante observar las características y la cantidad del sangrado. Se debe vigilar a la mujer, ¿verdad?, que la mujer orine para ayudar a la retracción uterina, y realizar masaje uterino para evitar la hemorragia postparto. Incentivar y supervisar la lactancia materna. En relación al vaciamiento de la vejiga, muchas pacientes, ¿verdad?, presentan el problema durante el trabajo de parto. Ustedes van a escuchar que el médico, el GO, dice hay un problema con descenso, dilatación, y que tiene que ver mucho en algunos casos, ¿verdad?, que ese trabajo de parto no avanza por un globo vesical, que de repente la paciente tiene la necesidad de miccionar, pero no puede expulsar esa orina, y a veces el hecho de no tener una buena relación, una buena comunicación con la paciente no nos lo manifiesta. Entonces eso hace que se forme ese globo vesical y entonces nos impida que el trabajo de parto avance. Entonces tenemos que estar muy pendientes hasta de eso, ¿verdad?, de verificar en este caso ya en el posparto, ¿verdad?, que la paciente pues miccione.
Realizar masaje uterino para evitar esa hemorragia posparto y incentivar y supervisar la lactancia materna. Acá tenemos un trabajo muy importante que realizar y es esa educación que no va a consistir en solamente informar, porque la educación no es solo informar, no solo es hacerle ver, enseñarle y ya, no, es llegar al punto de crear conciencia en la paciente. Entonces nosotros tenemos que lograr que esa paciente sienta ese o tenga ese interés en lactar a su bebé. Y es por ello que es muy importante que nosotros le expliquemos cuáles son esos beneficios tan importantes que va a recibir su hijo, que va a recibir ella como mujer, su familia y el país en general, que de esto ya lo hemos abordado anteriormente en el tema de lactancia materna. Acciones a realizar después del parto. La vigilancia debe continuar hasta que la mujer y su recién nacido sean dados de alta. ¿Qué significa? Que no solamente vamos a controlar o vigilar durante las primeras 2 horas posparto, eso lo vamos a hacer dentro de la sala de labor y parto, pero recordemos que la paciente va a ser trasladada a la sala de ginecología o puerperio si la paciente presenta algún tipo de patología ya agregada. Entonces, al salir de labor y parto va a ser ingresada al área de ginecología. O si fue una puérpera normal que no tuvo ningún tipo de complicación ni tiene ninguna otra patología crónica, en el puerperio. Entonces estas pacientes, ¿verdad? También tenemos que seguir controlándolas en la sala de ginecología. Siempre con lo que es la valoración de los signos vitales, cada 8 horas, por decirlo así, por turno. O sea, durante el turno se le valoran, ¿verdad?, los signos vitales a la paciente. Control de la retracción uterina y el sangrado igual cada 8 horas. ¿Qué significa? Igual en el puerperio, ya cuando la paciente está en la sala de puerperio, también tenemos que hacer esa revisión de la involución uterina, comprobar que el útero esté contraído, que esté involucionado y asimismo, ¿verdad?, observar el sangrado, las características del sangrado y la cantidad, que es muy importante. Valoración del dolor. Es común el dolor en la zona perineal en el caso, ¿verdad?, de las mujeres que tuvieron su parto normal. Algunas presentan edema, hay un leve edema, pero a veces la paciente se le forman edemas exageradamente grandes, hematomas, ¿verdad? Y algunos como consecuencia del uso excesivo de los tactos vaginales, también la manera como estamos manipulando a la paciente al momento del parto y también el uso inadecuado de la anestesia. Entonces esos problemas también pueden surgir, ¿verdad? Entonces hay que estar haciendo esa valoración, así como el aumento del flujo sanguíneo. En el caso de las pacientes quirúrgicas, aquellas que fueron sometidas a un parto por cesárea, pues en ambas se debe de evaluar, ¿verdad?, el dolor por la retracción uterina, que normalmente se le conoce como entuertos. También para el caso del dolor en la zona perineal, ¿verdad?, es posible la aplicación de hielo local durante las primeras 24 horas. Valoración de la diuresis. En el caso del parto vaginal se debe evaluar la micción espontánea, dado el riesgo, ¿verdad?, anestésico de la retención urinaria. En caso de haber globo vesical, se debe efectuar un sondeo intermitente, o sea que se le tiene que colocar una sonda vesical a la paciente. Para el parto por cesárea se controla la diuresis por sonda Foley en las primeras 12-24 horas. Recordemos que la paciente, cuando va a ser sometida a la cesárea, se le debe de colocar una sonda Foley o una sonda vesical, mejor dicho. Valoración del sitio quirúrgico. En las mujeres con parto vaginal se debe inspeccionar la zona perineal y episiotomía, ¿verdad?, en el caso de que se le haya realizado, en el caso que la paciente haya sufrido algún tipo de desgarro, y pues también hacer esa valoración. Algunas pacientes puede ser, ¿verdad?, y ya se han dado muchísimos casos de suturas perineales, de desgarros, las cuales han sufrido dehiscencia.
y estas pacientes empiezan con el sangrado. Entonces tienen que ser llevadas nuevamente a la sala de labor y parto para una reparación. De repente ustedes cuando estemos en la sala de labor van a escuchar paciente para reparación y significa eso, ¿verdad? Que la paciente anteriormente fue sometida, ¿verdad?, a la sutura perineal, a la sutura perineal, y esa sutura no quedó bien hecha, o verdad, y sufrió la dehiscencia, o de repente en algunos casos no precisamente tiene que ser por una mal procedimiento en la sutura, sino que de repente la paciente hizo un sobreesfuerzo y se rompió la sutura. Se puede romper, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, de la herida operatoria, en este caso las pacientes que fueron sometidas a su parto por cesárea, se debe de inspeccionar en busca de signos de infección y de dehiscencia. Entonces, ¿cómo vamos a identificar en este tipo de pacientes un proceso infeccioso? La herida puede estar roja, enrojecida, caliente, y a lo más grave, ¿verdad?, que haya presencia de secreción purulenta, y la dehiscencia, ¿verdad?, que haya una ruptura de las suturas. Para la prevención de infecciones en parto vaginal se deben realizar aseos perineales con agua corriente, ¿verdad?, agua tibia, y cubrir la zona con un apósito. En el caso de la herida quirúrgica, pues esta permanece cubierta con el apósito estéril durante las primeras 48 horas después del parto. Luego de la retirada de la curación realizada, ¿verdad?, en sala de operaciones o en el mismo puerperio, la herida se puede dejar al aire libre con lavados frecuentes. Si existieran, ¿verdad?, elementos que requieren mantener esa herida, se debe de utilizar, ¿verdad?, lo que son el material quirúrgico estéril para evitar, ¿verdad?, tocar directamente la zona, porque podemos provocar más bien que esa zona, que es una herida limpia, nosotros mismos la contaminemos. Bien, continuando, ¿verdad?, con esa vigilancia, es muy importante la valoración de las mamas y la lactancia. Recordemos que a la paciente tenemos que, desde el control prenatal, hacer énfasis en la valoración de las mamas en relación al pezón. ¿Por qué? Porque es acá en esta etapa, ¿verdad?, donde la mujer va a presentar los problemas para amamantar a su bebé. Entonces es muy importante una valoración adecuada y un proceso de educación a la paciente durante el control prenatal para evitar estos problemas ya en la etapa de la lactancia, porque lo que menos queremos es que la mujer, ¿verdad?, tenga problemas para lactar. Si nuestro objetivo es que la madre pueda empezar a dar de mamar desde la primera hora de nacimiento, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, entonces hay que hacer la valoración, porque algunas pacientes, ¿verdad?, no están amamantando correctamente a su bebé, ya sea por una mala posición, por un mal agarre, no está orientada en relación a cuánto tiempo tiene también que estarle dando de mamar a su bebé. Entonces tenemos que hacer ese tipo de valoración, que las pacientes pueden presentar en los primeros días los signos de una mastitis, que puede ser, ¿verdad?, a causa de una técnica incorrecta de amamantamiento, y así poder garantizar, ¿verdad?, que el recién nacido está recibiendo la leche materna, que recordemos que es la primera vacuna del bebé. Valoración del estado emocional. ¿Por qué es muy importante esto? Y es que tenemos que observar la condición materna, llanto fácil, motivación para el cuidado del recién nacido y relación con el recién nacido. Entonces, ¿por qué será de mucha importancia? Por ejemplo, valorar el estado emocional. Recordemos que la paciente puede sufrir
un estado de depresión posparto. Algunas sufren o pueden llegar a sufrir una psicosis posparto y que puede ir de lo leve, moderado hasta grave, ¿verdad? Hay pacientes que ha sido necesario separarla de su bebé y tener que ingresarla a un hospital psiquiátrico porque la depresión ha sido grave. Entonces, por eso también es muy importante esa valoración. Tenemos que observar el comportamiento que la madre está teniendo, ¿verdad? Con su bebé y orientarle sobre los cuidados y más, ¿verdad? Aquellas mujeres que llegan a tener a su primer bebé, su primera experiencia como mamá. Entonces, tenemos que motivarla a la lactancia, motivarla y enseñarle cuáles son los cuidados que debe de tener con su bebé y cuáles son también los signos de peligro. ¿En qué casos debe la mujer acudir a una unidad de salud si estuviese pasando alguna situación que la mujer tiene que reconocer, ¿verdad? En el recién nacido y que se sale de la normalidad? En relación al reposo, en el caso del parto normal, la mujer puede levantarse cuando los efectos de la anestesia, en este caso, ¿verdad? Cuando se utiliza anestesia epidural, pero en nuestro caso, ¿verdad? Nuestro hospital no utiliza. Entonces, la paciente se puede movilizar a las 6 horas posparto. Nosotros a las pacientes las tenemos 2 horas en labor y parto. Luego la paciente es trasladada, ¿verdad? A lo que es la sala de puerperio. Ya una vez que llega a puerperio, después de las 2 horas, 3, 4 horas, la paciente perfectamente puede levantarse. Lo primero que normalmente hacen, ¿verdad? Es recibir un baño, bañarse. Entonces, ellas tienen la facilidad de que la movilidad es mucho más rápida en relación a la mujer que tiene su parto por cesárea. Hay algo muy importante y es que la paciente al levantarse debe de hacerlo de manera lenta. O sea, tiene que ser paulatinamente. No es que se va a levantar y así como decimos de un solo. No. La paciente tiene que primero sentarse. Se debe de sentar en la cama, luego ponerse de pie, ¿verdad? Y para evitar de esa manera que sufra mareos y por ende las caídas. Debe de estar acompañada para evitar riesgos de caídas. Entonces, normalmente quien está al pendiente es un familiar. Lastimosamente, el recurso humano que tenemos en las unidades de salud no es suficiente y a ustedes se darán cuenta cuando estén en puerperio que es exagerada la cantidad de pacientes en relación al recurso humano que está al cuidado de ellos, ¿verdad? Entonces, muchas veces el personal lo que hace es cualquier cosa, me manda a hablar, me avisa, ¿verdad? Entonces es bien complicado cuando hace falta el recurso humano. En el caso del parto por cesárea se alentará al levantamiento precoz de la mujer para prevenir las complicaciones tromboembólicas. En principio se estimulará a la mujer para que estando en la cama movilice lo que son los miembros inferiores y si no hay inconveniente pueda empezar a levantarse a las 6 horas. La deambulación precoz disminuye el hilio posoperatorio. Entonces, en el caso de la mujer, ¿verdad? Que tiene su parto por la vía vaginal, después de las 2 horas, que son las 2 horas de recuperación inmediata, la mujer perfectamente puede deambular, levantarse, ir al baño, mientras que la mujer que ha tenido su parto por cesárea, la movilidad de esta es mucho más compleja. Solo con el hecho de tener que moverse en la cama es terrible por el dolor posoperatorio que la paciente sufre, ¿verdad? El dolor en la herida y no digamos cuando ya llega el momento de que tiene que sentarse. Eso es lo más doloroso que sufre la mujer, lo más terrible. Entonces tiene que sentarse, luego empezar a caminar, ¿verdad? Es que es una sensación, las mujeres que han tenido por cesárea, no sé de ustedes si hay alguna de las que ya son mamá y tuvieron por cesárea, pero es una sensación horrible. Sentimos como que se nos cae el mundo,
El dolor es incomparable, es un dolor terrible a pesar de que desde que se está en la sala de operaciones se tiene control, ¿verdad? Con los analgésicos y analgésicos como Enantium, pero aún así, ¿verdad? El dolor de la herida es terrible. Recordemos que hay una cantidad exagerada, todas las capas de la piel, más todas las capas del útero fueron rotas y suturadas. Entonces, la movilidad en este tipo de pacientes es mucho más compleja en relación a las pacientes, ¿verdad?, que tienen su parto por vía vaginal. En relación a la ingesta de los alimentos, tras un parto normal, la mujer puede comer y beber cuando lo desee. Ahora bien, en un parto normal, pero si la paciente sufrió un desgarro grado 3 o grado 4, no puede tener una dieta corriente, no puede comer lo que ella desee. Ya de esto hemos hablado anteriormente también, ¿verdad? Que una paciente con un desgarro grado 3 por lo menos son 2 semanas que debe de estar con dieta blanda. Y en el caso de la paciente que sufre desgarro grado 4, tiene que empezar con dieta líquida, luego dieta blanda para llegar a la dieta corriente. Y en el caso de la paciente por cesárea, pues se debe probar la tolerancia con líquidos en el postoperatorio inmediato, como en cualquier intervención quirúrgica. Se empieza bebiendo agua y luego poco a poco, ¿verdad?, o de manera lenta se van introduciendo los alimentos sólidos. Los motivos o las indicaciones para que una paciente sea dada de alta, y he aquí algo muy importante, ¿verdad?, que hay pacientes que tienen a su bebé con ellas, que su bebé no tuvo motivo de ingreso, pero hay otras que el bebé está en la sala de neonato y ella está sola en ginecología. Entonces, pero las indicaciones de alta van por separado. Puede ser que a la mujer le dan de alta, pero no al bebé. O al bebé ya le dan de alta y la mujer todavía no puede ser dada de alta. Entonces las indicaciones de alta, ojo, ¿verdad?, que no siempre van a ser al mismo tiempo. En el caso de los niños que están ingresados, de los bebés, los recién nacidos que están ingresados, no siempre tienen el alta al mismo tiempo que la mamá. Bueno, en relación al reposo relativo, pues evitar hacer fuerza o actividades pesadas. La actividad física se puede retomar, ¿verdad?, 6 semanas después del parto. Evitar la ingesta de los alimentos flatulentos, porque le van a provocar a la paciente una acumulación de gases, puede luego venir los cólicos y tener los problemas gastrointestinales. Utilización de analgesia, se prescriben antiinflamatorios no esteroideos por 5 o 7 días según sea la intensidad, ¿verdad?, del dolor. Normalmente estas pacientes son manejadas con acetaminofén perfectamente. Las pacientes con partos vaginales, ¿verdad? En el caso de la alimentación, en ambos casos la alimentación es normal sin restricciones pero balanceada. Solamente las restricciones que yo ya les comenté, ¿verdad? En el caso de que las pacientes por vía vaginal hayan sufrido desgarros perineales, grado 3 o grado 4. Aquí hay algo muy importante, y es que en relación a la alimentación tenemos que orientar a nuestras pacientes, porque normalmente la creencia es que la paciente posparto lo único que debe de consumir son el famoso pinol con leche y la tortilla de queso tortilla tostada con queso. Eso es lo que normalmente en la primera semana la pobre mujer, imagínense, después de haber tenido ese gasto energético, un gasto bárbaro de energía, ¿verdad?, durante el trabajo de parto y al momento del parto, y que le salgamos a la pobre paciente con una tortilla con queso. Terrible.
Entonces, la paciente puede alimentarse, ¿verdad? Normalmente, con la dieta, una dieta balanceada. Sí se tiene que evitar los alimentos verdes, ¿verdad? Oscuros, más que todo porque le pueden provocar algún tipo de gases o cólicos al bebé, pero no, lo demás la paciente puede comer perfectamente de todo. En el aseo genital, pues tiene que ser obviamente periódico. También acá hay otro problema que como una creencia, se dice que la mujer después del parto no tiene que bañarse, ni bañar al bebé. Creo que yo ya les había comentado en otra clase de un caso que tuve aquí cerca con una vecina, y cuando yo llego a ver esa criatura, o sea, el pobre bebé con una infección. O sea, imagínense tener que someter a procedimientos invasivos a temprana edad, en sus primeros días de vida, someterlo ya a una cobertura de antibióticos. Entonces es terrible, ¿verdad? Entonces tenemos que orientar mucho a la paciente hasta en esto, ¿verdad? Que el aseo tiene que ser diario, aseo diario, y que no le va a afectar en nada ni a ella ni al bebé, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las pacientes que han sufrido algún tipo de desgarro, es muy importante también enseñarles cómo debe de ser la limpieza. Hay pacientes que ya son adultas y no se limpian adecuadamente, ¿verdad? Lo hacen de atrás hacia adelante. Y eso, ¿verdad? Lo que provoca es que lleva aún más. Recordemos que hay una herida. En el caso de las que sufrieron los desgarros o se les realizó la episiotomía. Entonces, esos microorganismos lo que van a hacer es hospedarse y van a provocar un proceso infeccioso en la paciente. Entonces tenemos que orientar también, ¿verdad? No solamente el aseo personal, sino que hacer también mucho énfasis en el aseo de los genitales y en la correcta limpieza luego de ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Y explicar en relación en el caso, por ejemplo, de las episiotomías y de los desgarros, los puntos no tiene que ir la paciente a una unidad de salud a retirárselos, ¿verdad? Porque la sutura que se utiliza o el hilo que se utiliza es un hilo absorbente. ¿Qué significa eso? Que el mismo cuerpo lo va a absorber y que no va a haber necesidad de ir a una unidad de salud a retirarlos. Bien, indicar, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las pacientes que han sido sometidas a cesárea, ¿verdad? Indicar que los puntos de la herida operatoria de la cesárea serán retirados después de los 10 días y que debe realizarse un control médico 3 semanas posparto. Y acá es muy importante porque existen también criterios para retirar las suturas posoperatorias de una cesárea, y es que tiene mucho que ver con la cicatrización, si esa herida ya está sana, porque si es una herida que está contaminada, que nosotros la vemos enrojecida, caliente, que al hacer pequeña presión hay salida de secreción purulenta, entonces no podemos hacer el retiro, ¿verdad? de los puntos. Entonces se tiene que derivar a la paciente con el médico, ¿verdad? Para el tratamiento oportuno. Se le tiene que iniciar una cobertura de antibióticos y hasta que la herida sane, entonces retirar los puntos. Pero sí tener mucho cuidado porque no sé si ustedes han escuchado la expresión, es que los puntos se encarnan. Entonces también tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? En relación a la actividad sexual, durante el puerperio se requiere un periodo variable de abstinencia que debe de ir de entre los 15 y 40 días. Normalmente nosotros le decimos a los pacientes, ¿verdad?, que hasta después de los 40 días. No hay evidencia que apoye un plazo en particular y se sugiere que sea cuando ha cicatrizado el periné o cuando la mujer se sienta cómoda y lo quiera. Es muy relevante que la mujer se deba sentir cómoda y segura para iniciar la vida
sexual. Hay mujeres, ¿verdad?, que más que todo las que han sufrido desgarros, que tienen temor, miedo al inicio de las relaciones sexuales. Entonces, pues, más que todo, esas pacientes, ¿verdad?, que han sufrido desgarros perineales, pues orientarles y explicarles, ¿verdad?, que el inicio de las relaciones sexuales sean después de los 40 días. La higiene, pues, se recomienda la ducha corporal, no los baños de inmersión o en tina, ¿verdad? Bueno, lastimosamente, pues, bueno, habemos muchísimas personas, ¿verdad?, de nuestra población que no contamos con una tina en nuestras casas, ¿verdad? Lo que tenemos es un baño con grifo. Entonces, pero sí hacer mucho énfasis que la paciente se tiene que bañar, ¿verdad?, todos los días. Educación sobre los signos de alarma en relación a la madre, ¿verdad?, como el aumento del sangrado, la fiebre o si hay dolor intenso. Incentivar a la expresión de sentimientos. El profesional de la salud debe incentivar a la mujer para que hable sobre sus sentimientos, sus miedos, sus preocupaciones. Imagínense una mujer que nunca ha tenido a su bebé, que es su primera experiencia. Son muchas las cosas sobre las cuales nosotros tenemos la obligación de orientar a la paciente. El profesional debe de estar atento también a las mujeres que presentan síntomas o signos de riesgo de alteraciones emocionales, como las alteraciones del apetito, dificultad para dormir o el sueño excesivo y el sentimiento de incapacidad de cuidar del niño o los pensamientos, ¿verdad?, de que ella o el niño estén en riesgo. Bien, jóvenes, esto es en relación, ¿verdad?, a los cuidados que debemos tener con nuestras pacientes puérperas. Y si ustedes se van dando cuenta desde todo lo que hemos venido hablando, desde el control prenatal, el parto y ahora, ¿verdad?, el posparto, ustedes se pueden dar cuenta cuán importante es el trabajo que nosotros estamos realizando con nuestras mujeres, con nuestra población. Y es que la educación es un pilar fundamental para también evitar las complicaciones maternos neonatales. Bien, jóvenes, eso es en relación, ¿verdad?, al tema de los cuidados maternos. Si hay dudas, por favor, no duden en abordarme a través del chat de WhatsApp.